Eh, Buenas noches, dándoles la bienvenida de nuevo. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a continuar entonces con la clase que iniciamos de ayer. El día de ayer habíamos empezado a hablar sobre, hablamos sobre ondas, seguimos hablando sobre ondas, pero empezamos a hablar de un tipo de onda, un patrón, mejor dicho, de onda que denominamos estacionario. Entonces las ondas estacionarias dijimos que se producían por el fenómeno de la resonancia. Eran ondas, en este caso hablábamos de ondas que viajaban en una cuerda. Hablamos de ondas que viajan en una cuerda y tienen una frecuencia tal que entran en resonancia con la cuerda. Entonces, a lo largo de la cuerda empiezan a producirse, eh, empiezan a producirse interferencias en la onda incidente y la onda reflejada. Y entonces hay interferencia destructiva e interferencia constructiva. Al final, lo que uno observa, lo que uno puede observar en la cuerda como tal, son son estos patrones, esos bucles, se denomina bucles, esos loops de máxima separación, que es donde tenemos acá la interferencia constructiva, donde digamos que el desplazamiento vertical de la cuerda es el doble de la amplitud de las ondas que viajan por la cuerda. Dado que, dado que como es interferencia constructiva, dado que como es interferencia constructiva, las amplitudes se suman. Entonces, en esos puntos de mayor amplitud, pues es donde tenemos la interferencia que es totalmente constructiva. Y el, bueno, ya lo tengo marcado ahí. Entonces, en los antinodos, la separación que hay con respecto a una referencia será el doble de la amplitud de las ondas. Será el doble. Pero también tenemos puntos donde la interferencia es completamente destructiva. Esos puntos son aquí. Este es uno. Aquí tenemos otro. No lo dibujo muy claramente ayer, pero aquí ya tenemos otro. Y aquí tenemos otro nodo. Entonces, cuando tengamos dos bucles, vamos a tener tres nodos. Y de la misma forma, si yo tengo tres bucles, entonces tendré tres antinodos y cuatro nodos. De forma tal que cuando yo tenga un armónico, cualquiera sea ese armónico, siempre voy a tener, eh, siempre voy a tener más nodos que antinodos. Eso tiene que saber. Entonces, siempre voy a tener más nodos que antinodos. Tengo dos antinodos, es el segundo armónico, dos bucles, tengo tres nodos. Es el tercer armónico, son tres bucles, son tres antinodos, entonces son cuatro nodos. Y así sucesivamente.
¿Qué pasa en el fundamental? Ayer hablábamos del primer, cuando solo hay un bucle. Cuando solo hay un bucle, solo hay un bucle, yo tengo entonces un solo armónico, el primer armónico justamente, y tengo dos nodos, y tengo un antinodo nada más, solo un antinodo. A este primer bucle puede recibir el nombre de primer armónico o frecuencia fundamental. Y en la música, al segundo armónico se le conoce como el primer sobretono. Entonces el tercer armónico sería el segundo sobretono. Entonces lo digo porque esto va a generar confusión. Si hay un problema de ondas estacionarias y los, le están dando información en términos de sobretonos, sepa que el primero es el segundo armónico. ¿Sí? El primer sobretono es el segundo armónico. Entonces, el quinto sobretono, ¿alguien me puede decir qué armónico sería el quinto sobretono? Sexto armónico. Mm, más bien para atrás. Quinto. Quinto armónico. Quinto sobretono sería para atrás. Tiene que ser de más para atrás. El quinto sobretono sería el... Háganse atrás, jóvenes, háganse atrás. Para el quinto sobretono sería el cuarto armónico. Exacto, ahora sí. El quinto sobretono es el cuarto armónico. Réstenle uno. Cuando hablen de sobretono, siempre resten uno. Siempre restenle uno. Ok. Bueno, creo que captan la idea. Sobretonos, siempre el número que le den del sobretono, o el orden en este caso, cuando eso sirve musicalmente, ¿sí? Pero ya en la física tienen que restarle uno. Si hablan del séptimo sobretono, están hablando en realidad del sexto armónico. ¿Cuántos antinodos tiene el sexto armónico? Pregunta. ¿Cuántos antinodos tiene el sexto armónico? 7. Perdón, ¿no? Sí, perdón. El séptimo sobretono es el sexto armónico. El sexto armónico, ¿cuántos antinodos tiene? Antinodos, recuerden, son estos de acá. Este. El sexto armónico, ¿cuántos antinodos tendrá? 6. Perfecto. El sexto armónico tiene 6 antinodos y tiene 7 nodos. El sexto armónico tendrá 7 nodos. Yo sé que puede resultar confuso y va a ser confuso al inicio, pero bueno, a medida que vayan leyendo o vayan estudiándolo y resolviendo el problema, bueno, se les va a volver familiar. Al inicio es que cuesta. Ok, entonces el décimo sobretono, ¿cuántos antinodos tiene?
décimo sobretono. 9. 9, perfecto. El décimo sobretono debe tener 9 antinodos porque en realidad es el noveno armónico. Entonces estamos bien. Esa es la idea. Esa es la idea. Bien, hay una relación a la frecuencia fundamental, al primer armónico, lo representamos con la letra F. Entonces, puede ser frecuencia fundamental, entonces le ponemos una O. Puede ser una O o puede ser un 1. Denme un segundo, ya voy a venir. Ok. Continuemos, joven. Entonces, bien. Ok, consecuencias de la. Bien. Teníamos entonces la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental dijimos que se caracteriza por ser el primer armónico, donde solo hay un bucle. Entonces la pueden encontrar escrita de cualquiera de estas dos formas. Y bueno, es la frecuencia fundamental. Sí, es la primera. Con el segundo armónico
o primer sobretono, usted lo va a encontrar escrito de esta manera. F sub 2. El 2 indicando que es el segundo armónico. Y da la casualidad que este segundo armónico no es cualquier número. Este segundo armónico guarda una referencia con el primer armónico. El segundo armónico es el doble del primer armónico. El segundo sobretono, es decir, el tercer armónico, también guarda una relación con, lo siento, con, en este caso, la frecuencia fundamental. Y resulta que el tercer armónico es 3 veces la frecuencia fundamental. Entonces aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cuál será la relación entre el 20º armónico con respecto a la frecuencia fundamental? ¿Alguien me lo dice? El 20º armónico serían 20 bucles, 20 antinodos y 21 nodos. En una cuerda, en un experimento, lo más que yo he encontrado, lo que he logrado obtener, es el armónico número 28, el 28º armónico. Es decir, había 28 bucles. ¿Cuál será entonces la relación entre el 20º armónico en relación al primer armónico? ¿Cuál creen que sea la relación? ¿Qué número debería poner ahí yo? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, joven? ¿Alguna idea de qué número debería ir aquí? Yo le pondría 20. Perfecto, es eso, justamente. Lo siento. 20. 20 veces la frecuencia fundamental. Es así. En general, entonces, la relación entre la frecuencia del armónico n con el fundamental es que es n veces la frecuencia fundamental. A secas. Es así. Entonces, bien. Esta es la relación entre un armónico respecto a su frecuencia, respecto a la frecuencia fundamental. Entonces, todas estas frecuencias de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto armónico son frecuencias que son múltiplos de la fundamental. Eso tiene que tenerlo claro. ¿Qué relación y cómo construimos una relación entre, véalo bien, cómo relacionamos el armónico presente con la construcción del sistema? Por ejemplo, ¿cómo sé yo cómo encuentro yo la frecuencia fundamental de un sistema? En este caso de cuerda. Tiene un instrumento de cuerda, digamos, y usted quiere saber cuál será la frecuencia fundamental de esa cuerda en ese instrumento. Para construir esa relación, y esto es lo que termina la clase del día de hoy, usted debe recordar que la rapidez de propagación de la onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Longitud de onda por la frecuencia. Resulta que, resulta que, eh, resulta que podemos nosotros
esta ecuación es válida, mejor dicho, esta ecuación es válida para para cualquier onda, ¿sí? Pero cuando una onda mecánica se propaga a través de un medio, que no es el aire, sino que a través de un medio, la rapidez con la que se propaga puede calcularse como la raíz de la fuerza sobre la densidad lineal de masa del medio, donde la fuerza es la fuerza que mantiene tenso o que mantiene rígido o tenso, mejor dicho, al medio. Entre más rígido sea el medio, entre más tenso se encuentre, o sea, F será más grande y por lo tanto la perturbación, la onda viaja más rápido. Pero entre más, digámoslo así, blando, digámoslo así, entre más blando sea el medio, pues más lento se propagará la perturbación, en este caso la onda. Entonces, para el caso de una cuerda, pues la tensión de la cuerda se puede calcular. Y la densidad lineal de masa, también se puede calcular. Depende de la masa de la cuerda y de la longitud de la cuerda. Está representada con la letra mu. Mu es una letra griega. Entonces, esta es la masa de la cuerda, en este caso porque la cuerda es el medio, dividido entre la longitud de la cuerda. Ok. Masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda. F, pues, será la tensión a la que se encuentra la cuerda. Eso se podrá calcular dependiendo del ejercicio. No sabemos cuál es la ecuación en este momento, o si es un dato que nos será brindado por el ejercicio. Pero la densidad lineal, pues sí tiene esta ecuación, es la masa, en este caso de la cuerda, entre la longitud de la cuerda. Se mide, eso sí, en kilogramos. Kilogramos por metro. Entonces, digamos que si yo despejo para la frecuencia, porque es lo que me interesa conocer a mí, conocer la frecuencia deberá ser entonces la rapidez con la que se propaga la onda dividido entre la longitud de onda. Resulta que eh, pues si yo hablo de la frecuencia fundamental, yo tengo que la longitud de onda es 2 veces la longitud de la cuerda. Entonces esto sería 1/2 veces la longitud de la cuerda. Y, y arriba tendríamos, en el numerador tendríamos raíz de la fuerza que tiene tensa la cuerda sobre la densidad lineal. Perfecto, esto me funciona. Y de ahí calculo ya la frecuencia fundamental. Y si yo quiero el segundo armónico, simplemente multiplico 2 veces por la fundamental. Esto será 2/2 veces L raíz de F sobre I. Y si yo quiero el tercer armónico, entonces yo puedo determinar qué valor será. Simplemente sería 3 veces la fundamental y eso es 3 medios
3 sobre 2L, perdón, raíz de, se mantiene tenso a la cuerda por mu. De forma que si yo quiero el décimo armónico, ¿qué valor tendrá? La frecuencia del décimo armónico, esto será 10 veces la frecuencia fundamental. Esto será entonces 10 veces, 10 sobre 2 veces L, raíz de F sobre U. En general, si usted quiere conocer un armónico cualquiera, lo que deberá hacer es esto. Multiplicar por n veces la frecuencia fundamental, donde n es el armónico que usted desea. Y si usted quiere el fundamental, pues n debe ser igual a 1. N debe ser igual a 1. Ok. Entonces, ya con esta ecuación yo puedo determinar tanto la frecuencia fundamental como la de los armónicos en términos de la construcción del sistema, porque la tensión yo la puedo, digámoslo así, la puedo controlar. La fuerza aplicada a la cuerda yo la controlo. La longitud de la cuerda yo la controlo, yo puedo aumentarla o disminuirla. Y también puedo controlar la densidad lineal de la cuerda. Si quiero una cuerda más o menos densa, pues puedo escoger cuerdas de nylon, cuerdas de metal, dependiendo qué es lo que yo deseo. Entonces, digamos que hasta cierto punto, la densidad lineal de masa también la podría controlar. Y en caso de que no pueda controlar ni la cuerda que escoja ni su longitud, pues siempre puedo controlar la fuerza con la que la voy a mantener tensa. De manera que sí, ya queda la frecuencia fundamental o la frecuencia de los armónicos descrita en términos de variables que yo puedo controlar, que ya solo hacen referencia a la construcción del sistema, tal como hacíamos con los capacitores. No depende ni de la cantidad de carga que tenga usted ahí, ni del voltaje que le aplique, sino de la forma, del área de la separación de dichos capacitores. Bien, entonces esto para ondas estacionarias. Y nos enfocamos más a los instrumentos de cuerda. Bien, les voy a dejar un problemita para que lo trabajen. Les voy a dejar un problemita para que lo trabajen, es sencillo. Si la frecuencia del quinto armónico es 300 Hz y la frecuencia del sexto armónico es 360 Hz, ¿cuánto vale la frecuencia fundamental? ¿Cuánto vale la frecuencia fundamental? Para ahorita. No, esto es para que lo piensen. Y en la siguiente clase yo se los voy a preguntar. A ver si lo pudieron resolver. Ok. El otro problema sería el siguiente.
La frecuencia del armónico n, no sé qué armónico será, es 400. La frecuencia de un armónico es 400. Y la frecuencia del siguiente armónico es 480. Ambas en Hz. La frecuencia de un armónico es 400 y la frecuencia del armónico siguiente, el siguiente es 480. De vuelta, ¿cuánto vale la frecuencia fundamental en este sistema? Bien. Perdón, me voy a dejar ahí un ratito para que lo vayan anotando. Esto lo preguntamos el día lunes para ver cómo les va. Bien, vamos a pasar entonces. Vamos a pasar a la Perdón, con solo estos datos. Sí, sí, esto es todo lo que se puede. Sí. Son dos problemas diferentes, esos serían los datos. Así es. Claro, uno está más fácil que el otro, definitivamente. Ok, vamos a pasar entonces al siguiente tema. En el siguiente tema hablamos de sonido. El sonido puede, claro, el sonido puede describirse en términos de la frecuencia, pero no solamente la frecuencia ayuda a describir el sonido. Hay ciertas características que son bastante útiles y que ayudan a diferenciar los sonidos. La intensidad, la intensidad, la frecuencia, ¿sí? Que también se le llamaría tono, el tono y el timbre. Son características que tienen sonido y que nos ayudan a distinguir unos sonidos de otros. Incluso yo puedo tocar dos piezas musicales idénticas con dos instrumentos diferentes y usted puede distinguir un instrumento del otro, aunque estén tocando la misma pieza, puede distinguir el instrumento debido al timbre. Esa es la característica más complicada de describir, pero se puede describir usando ese ejemplo. Con el tono no hay problema porque el tono está fuertemente ligado a la frecuencia. Sube la frecuencia y el sonido es más agudo. Baja la frecuencia, el sonido es más grave. De vuelta con la intensidad tampoco es difícil porque entre más intenso es, más fuerte se oye. Entre menos intenso es, más débil, más débil es y menos se oye. Entonces, ahí en esas dos características no hay ningún problema, pero el timbre, al ser un poco más cualitativa, la descripción, ¿no? Pues usted podría perfectamente diferenciar dos piezas idénticas. Si una de estas fuera tocada con un violín y la otra fuera tocada con un violonchelo, usted podría perfectamente diferenciar los instrumentos a pesar de que están, digamos, tocando en la misma pieza musical. Entonces, para distinguir dos fuentes de sonido que son diferentes, pues eso, esa capacidad que tenemos la define el timbre del sonido, y esto se debe a una combinación de diferentes armónicos. La combinación de armónicos es diferente en cada instrumento. Por eso podemos distinguir uno del otro. Por eso es importante que primero viéramos ondas estacionales.
Bien, entonces el sonido, vamos a por abajo. El sonido sigue siendo una onda. El sonido sigue siendo una onda y nosotros nos vamos a enfocar en dos fenómenos que ocurren con el sonido. Uno de ellos es la intensidad. La intensidad del sonido. Entonces, el sonido al ser una onda, tiene longitud de onda, tiene también frecuencia y tiene su velocidad de propagación. Ya vamos a hablar de la velocidad de propagación. Pero primero hablemos de la intensidad. Resulta que la intensidad del sonido, de vuelta, nos permite a nosotros saber si usted va a escuchar o no cierto sonido. Claro, en la práctica nosotros no andamos midiendo la intensidad de sonido. ¿Alguien conoce alguna restricción de intensidad de sonido en la legislación? Usted hace una fiesta en casa, por ejemplo. ¿Conoce alguna restricción de intensidad de sonido o de nivel de sonido? Hasta las 12 de la noche. Ah, perfecto. Hasta las 12 de la noche podemos emitir sonidos fuertes, digámoslo así, entre comillas. Ya vamos a definir qué es fuerte y qué no es fuerte. Entonces, hasta las 12 de la noche y 2 de la mañana para los locales nocturnos, de ahí tienen que cerrar. Usted puede tener sonido a un volumen audible para los vecinos. Si no, después se llaman a la policía, ¿verdad? Entonces, lo que se restringe es la intensidad del sonido. Cuando usted tiene una fuente de sonido, esta fuente emite el sonido en todas las direcciones. El sonido viajará en todas las direcciones. ¿Por qué lo represento con circunferencias? Porque resulta que, bueno, esto se le puede llamar una circunferencia. Mejor. Porque resulta que una persona que se pare a escuchar la música aquí, con otra que se pare a escucharlo aquí, o aquí, o aquí, van a escuchar la misma intensidad de sonido. Ahora, si yo tengo otras personas y esta se para aquí y la otra se para acá, también escucharán la misma intensidad de sonido. Es decir, todas las personas que se paren que se paren sobre esa circunferencia, aunque no estén en el mismo lugar, escucharán el sonido con la misma intensidad. De manera que eh, la intensidad del sonido vendrá y obedecerá también la ley del inverso cuadrado, que obedecía también la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica obedecía la ley del inverso cuadrado. Esto es, se hace más pequeña a medida que aumenta la distancia. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces el sonido, al menos la intensidad del sonido, se comporta también de esa manera. Vamos a continuar entonces en la siguiente clase hablando sobre esto. Cuídense mucho, jóvenes.